Hija, ¿ya te vas? Pensaba que te quedarías un par... Mamá, me esperan 13 horas en coche. En furgo, no quiero ni saberlo. Veronique no te va a dar ningún problema. No sé por qué tengo que llevarme la furgo a Southampton. Aquí le daríais mucho más uso. Tu padre lo quería así, ya lo sabes. También quería que la llamara Veronique. Y no lo voy a hacer. Veronique. ¿No te has preguntado nunca por qué le puso nombre de mujer? Y en francés. Por la V del logotipo, dijo. Lucía, seguro que no te puedes quedar un par de días más, cielo. Mamá, ya me gustaría, pero tengo que trabajar. Me reclaman. ¿Llevo el ordenador? ¿Dónde lo habré puesto? Ah, está aquí. Ahora sí tengo que irme, que no me quedarán ni 10 horas de luz. Venga, deja de quejarte y vete. Mucho cuidado, que dicen que caerá una trompa de agua. Te iré mandando mensajes. Y yo te los contestaré a todos. Continúa por carretera consagrada durante 70 kilómetros. Al menos esta vez avísame de que has llegado. ¡Te quiero! ¡Y yo, mamá! Me seguía tratando como a una cría. Y eso que tenía 36 años ya. 36. Hacía más de 20 que me había ido. No estaba tallada para vivir en una aldea y a los 16 me marché. Primero a estudiar a Valladolid y luego pegué el salto a Madrid. Allí encontré mi primer trabajo de account manager. 12 horas al día, fines de semana incluidos. Era una norma no escrita que todos cumplían y claro, no me quedó otra que adaptarme. Y ahora no sé hacerlo de otra forma. Vivo por y para mis clientes. Se me da mejor que vivir mi vida, supongo. Más tarde me salió la oportunidad de irme a Southampton y lo convertí en mi hogar. Era directora de una de las mejores agencias de marketing de Inglaterra, aunque ya no tengo tan claro que lo fuera. Ni siquiera me dieron días libres para enterrar a mi padre. Tampoco los pedí. No creía necesitarlos. La verdad es que había muchas cosas que no creía necesitar, que no sabía, que no comprendía. Y Veronique se encargaría de entregarme en bandejita de plata la llave que abriría la caja de los truenos, la cerilla que me haría arder y resurgir de las cenizas, y hasta provocaría el terremoto de 7,2 grados en la escala Richter, que sacudiría los cimientos de una vida que creía perfecta, cuando, en realidad, no sabía ni quién era. Un secreto en Bretaña. El viaje que lo cambió todo. Episodio 1. La libreta. Has elegido gasoil. Mamá, todo bien. He parado en la última área de servicio antes de la frontera y me he comprado unos sándwiches por si luego no encuentro nada que me guste. Hija, cada vez pareces más inglesa. Con la buena comida que hay en Francia y vas y te compras unos bocadillos. Es para detenerte. Calla, calla, que justo voy a cruzar la frontera. Aún me traerás mala suerte. Arranco y luego te sigo contando, ¿vale? Beso. Dejé atrás Irún y las carreteras conocidas y me sumergí en lo que parecía ser otro mundo. Fue como si cambiara el filtro de Instagram del cristal del coche. No llevaba ni un minuto en Francia y ya lo veía todo diferente. Hasta el asfalto parecía tener otro color. E incluso los coches iban más lentos. Pronto entendí por qué frenaban. La gendarmería estaba haciendo un control rutinario pasada la frontera. Y en efecto, me mandaron parar. Veronique tenía aspecto de carro de traficantes. Esta era la broma que siempre le hacía a papá. Y justo el día en el que por fin iba a probar mi teoría, papá no estaría allí para verlo. Manda narices. El agente de policía fue muy amable, por suerte, porque yo estaba atacada. Le papier de voiture. Oui, oui. Un petit moment. Era lo único que no había comprobado al salir. Los papeles de la furgo. Pues ahí, con la cara semidesencajada, abrí la guantera. Y empecé a remover trastos. Hasta que di con algo. No era el dossier con los papeles, sino una libreta marrón envejecida. Reconocí enseguida la letra. Era de papá. El gendarme me metió prisa con la mirada. Dejé la libreta en el asiento del copiloto y volví a meter la mano en la madriguera. Lo siguiente que saqué sí era la documentación.
iba dentro de un sobre de papel que un día fue blanco. Algo que ya era parte del recuerdo, como todo en este coche. Le entregué los papeles. Voici, los revisó y me los devolvió al instante. No me dio tiempo a guardarlos, que ya me indicaba con las manos que retomara la marcha. Y lo hice. Pero no pude conducir mucho. Antes de que la carretera se estrechara, me aparté al arcén y paré la furgoneta. La libreta llevaba una especie de título. El viaje que lo cambió todo. ¿Quién le pone título a un diario? Me llamo Andrés Molina. Mi padre. ¿Quién iba a ser? Nunca he escrito un diario. No sé muy bien lo que se supone que tengo que escribir. ¿Cómo me siento, por ejemplo? Eso sí sabría desarrollarlo, porque me siento fatal. Después de 2 trenes y más de 20 horas de viaje, por fin he llegado a Bretaña. Nunca pensé que sentiría la necesidad de hacer algo así, pero es que no puedo más. No sé cómo explicarlo. Es como si algo se hubiera roto dentro de mí. Me cuesta reconocerme al espejo. Eso que nunca le perdoné a papá, hoy lo he hecho yo. He abandonado a Clara sin siquiera darle una explicación. La vida va demasiado deprisa y yo necesitaría parar el tiempo. Dejar la novela en la página 36. Darme una ducha, salir a la calle, respirar aire fresco. Aprender un nuevo oficio. Evocar la presencia del aquí y el ahora, cuyo encanto y fascinación no advertimos hasta que ya se nos ha escapado de entre los dedos, hasta que ya es demasiado. Joder, un camión no me arrolló de milagro. Eso sí que lo hubiera cambiado todo. Aunque un poco ya lo hizo. Fue como el aleteo de mariposa que, según la teoría, terminaría por desatar el caos. Y este estaba a punto de empezar. Cuando fui a recoger la libreta junto a ella, encontré una foto Polaroid antigua. Era papá. Se le veía joven, muy joven. La foto parecía tener más de 30 años. Papá estaba en el medio. A un lado lo abrazaba un hombre vestido de blanco y con un sombrero de chef. Y al otro, una mujer elegante, de pelo oscuro y rizado, largo, hasta los hombros. Los 3 sonreían. Había, no sé, había complicidad. Mucha complicidad. Se conocían. Sí, seguro, se conocían. ¿Por qué nunca nos habló de ellos? ¿Por qué no nos contó nada de su viaje a Bretaña? Era la primera noticia que tenía de que papá hubiera salido alguna vez de Negueira de Muñiz. Nunca lo vi viajar. Y sin embargo, mira, ahí estaba la prueba de que sí lo había hecho. Debió de ser antes de que yo naciera, incluso antes de estar con mamá. Entonces le di la vuelta a la foto y en la esquina inferior izquierda leí lo que parecía ser una dirección. Maison Thiégues, Guerre. Y una fecha. Agosto de 1986. Busqué esa localidad en el GPS y vi que solo me desviaba 30 minutos de la ruta planeada, así que, sin pensármelo 2 veces, puse la primera y seguí conduciendo. Me obcequé en intentar dar con los 2 misteriosos de la foto. Quería que me explicaran en detalle ese capítulo del pasado de papá que desconocía por completo. No podía soportar darme cuenta de que no lo sabía todo de él, y menos el día de su funeral. ¿En qué me convertía eso? Hija, Leo, Lucía, ¿me oyes? Sí, mamá. Estás en manos libres. Por eso ya tanto ruido. ¿Ya habéis comido? Que si ya veis... Te saludan. Aún están en casa. Ahora van a lavar los platos, pero me han prohibido ayudarles. No sé qué hacer. Necesito distraerme. No puedo sentarme en el sofá sin él. Lo siento, mamá. Pues has llamado a la persona adecuada porque tengo mucho con lo que distraerte. Creo que podría haber descubierto algo. A ver, todavía no sé lo que es. Solo sé que papá estuvo en Francia en 1986. Voy a parar en un restaurante para intentar hablar con los de una foto. ¿Te has vuelto loca? Mamá, ¿no tienes curiosidad por saber qué hizo papá antes de conocerlo?
Saber por qué no nos habló de ese viaje. ¿Has dicho 1986? Sí, ¿por? Porque entonces no fue antes. Ya nos conocíamos ese año. De hecho, nos casamos en el 82. Así que tú lo sabías. ¿Sabías que estuvo viviendo en Francia? Solo sé que necesitó irse. Estuvo fuera como 3 meses. 3 largos meses. Pero volvió. Volvió muy cambiado, pero volvió. ¿Muy cambiado? ¿Cómo? Dejó la metalúrgica de la familia y nos trasladamos a la casa de sus abuelos en Negueira. Repoblamos la aldea. Él abrió la primera escuela y te tuvimos a ti. Había vuelto y eso era lo importante. Por eso no quise remover nada. Y tú tampoco deberías hacerlo. Si volvió entonces no tendrías de qué preocuparte, ¿no? Hazme caso. Hurgar en el pasado de una persona que ya no está para explicarse nunca sale bien. La misma tía Flori, la recordarás seguro, al poco de morir su marido, descubrió que estaba enganchado al juego. Les había dejado deudas y más deudas. Ay, mamá. Dudo que te lleguen deudas de 1986. ¿Esas cosas no prescriben? Sí, como los crímenes. Prométeme que lo dejarás estar. Hija. Que sí, que sí. Te lo prometo. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. La vie Me olvidé rápido de la promesa que le acababa de hacer. Mi cabeza no dejaba de tejer posibles escenarios. ¿La mujer de la foto era algo más que una amiga? ¿Era eso lo que intentaba confesar en el diario? ¿Por eso se fue? Tenía que salir de dudas. Y en aquel momento la única persona, la única del mundo, que podía resolver ese misterio era un chef de 1986. No obstante, para ello tenía que llegar a su restaurante y rezar para que siguiera vivo. Joder, no me lo puedo creer. Sin ser yo muy espiritual ni nada de eso, recuerdo que todo lo que vino a continuación me dio cierto miedo. Parecía como si papá hubiera puesto todo de pistas para que yo me las fuera encontrando. Primero la libreta, después la foto, y ahora la señal tenía forma de cabina telefónica, a la que alguien le había dado una segunda vida. La había transformado en una librería exactamente igual que lo que hizo papá en el pueblo. La cabina estaba llena de libros, como en Negueira, y su funcionamiento también era el mismo. Tenías que dejar un libro para poder llevarte otro. Abrí el bolso y de dentro saqué uno de los clásicos de los que tanto hablaba papá, El camino de Miguel Delibes. Me pareció hasta poético dejar en esa cabina librería una huella de nuestro paso por aquel pueblo. San Gatón era parte de nuestro camino ya, el último camino que íbamos a recorrer juntos. La panorámica desde allí era asombrosa. El sol de la tarde se reflejaba detrás de la iglesia de San Quentin, con 4 nubes de algodón en el horizonte. Era una estampa de postal, rodeada de hectáreas de verde y más verde por todos lados. Así era la vista privilegiada que iba a tener el libro de papá. Lo coloqué junto a uno titulado Anetea Concarneau, escrito por un autor que no había leído nunca, André Monteneuf. Estaba segura de que papá también se habría dado cuenta de que el escritor se llamaba como él, pero en francés, André. También su apellido empezaba por M, como Molina. No pude evitar sonreír. Casi fue como si pudiera oírlo. Se habría reído con esa casualidad. Y hasta hubiera usado la expresión de serendipity, como en la película. A punto estuve de irme sin hacer el cambio, pero retrocedí. Esas eran las reglas, y desde la puerta un título se fijó en mi retina. La historia jamás contada del rey Arturo. La que se rió entonces fui yo. Ese libro podía contener la única leyenda que papá no me había contado del rey Arturo. Las demás las podía hasta recitar. Leímos el libro más de 100 veces. Cada noche durante 15 años me narró sus leyendas antes de acostarme. Cada día una diferente y vuelta a empezar. Eran las 50 historias del rey Arturo, que con esta última harían 51.
Su destino está a 28 minutos. Estaba a nada y menos de plantarme en la puerta del restaurante. A nada y menos de poner luz a un episodio que papá nos ocultó, deliberadamente. Y entonces me acordé de lo que me había contado mamá sobre la tía Flori. La misma tía Flori, la recordarás seguro, al poco de morir su marido, descubrió que estaba enganchado al juego. Les había dejado deudas y más deudas. Iba yo también a destapar algo turbio del pasado de papá, algo que hubiera sido mejor no descubrir jamás. A 100 metros. Gire a la derecha. Acababa de enterrar a mi padre, mucho antes de lo que le hubiera tocado por edad. Así que nadie estaba en poder de decirme qué debía o no debía hacer, porque nada era como se suponía que debía ser. Nada. Yo no tenía que estar conduciendo la furgoneta de papá. Aunque tampoco sentía que fuera yo quien estaba al mando. Era como si él quisiera enseñarme algo, recorrer la Bretaña francesa una vez más. Algo en este lugar había marcado un antes y un después en su vida. Y tenía que averiguar por qué. ¿Por qué te fuiste a Bretaña? ¿Huías de algo? ¿O es que tal vez perseguías a alguien? ¿Por qué, papá? Todo eran preguntas sin respuesta. Preguntas que resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Huías de algo? ¿O es que tal vez perseguías a alguien? Y vuelta a empezar. ¿Por qué, papá? Así, en bucle, durante 28 minutos, como un disco rayado. Ha llegado. Su destino está a mano derecha. Maison Thiegues estaba en el número 7 de la Place de la Gare, frente a la estación de tren y la oficina de turismo, y delante de una plaza con altos árboles y parterres con flores de todos los colores. Allí estaba el restaurante que había buscado hacía 9 horas en el GPS, el de la fotografía de mi padre. El nombre estaba escrito en la fachada, encima de la puerta, en una tipografía moderna, negro sobre blanco y en mayúsculas. Subí los 2 primeros escalones casi corriendo, y al tercero me frené de golpe. De la puerta oscura colgaba un cartel blanco, reluciente, con unas letras bien grandes, también en mayúscula, que decían «Fermé». Oh, no me lo podía creer. Estaban de vacaciones. Solo cerraban 4 semanas al año y justo había ido a dar con una de ellas, la última de abril. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la Maison Thiegues. Nous sommes actuellement indisponibles. Nous vous prions de réitérer votre appel ou de nous contacter par mail. Au plaisir et à très vite. Allô? Je suis la fille de l'espagnol André Molina. Appelez-moi, s'il vous plaît. C'est urgent. Después de este mensaje iban a llamarme. Bueno, tenían que hacerlo. Me hubiera esperado en la puerta hasta que regresaran. Me tentaba mucho quedarme a dormir frente a la casa, pero no podía hacerlo. No podía. Saqué el teléfono y busqué en una aplicación recomendaciones para acampar por la zona. Y entre los resultados la vista se me clavó en una palabra, la misma que acababa de leer en la cabina librería. Montneuf. El apellido del autor junto al que había colocado el Delibes de papá. Entré en una tiendecita que había ahí cerca, compré algo para cenar y una Brit, la cerveza local bretona. Lo coloqué todo en la neverita y tomé rumbo a ese sitio, Montneuf. Cuando aparqué el coche en el parking no imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Los últimos rayos de sol iluminaban algo a lo lejos. Me acerqué corriendo. Y entonces lo vi. Había al menos una 40 de menhires. Era algo majestuoso. Sin saberlo, me había cruzado con el 7º et pas remarquable de Bretagne.
Las landas de Montneuf parecían sacadas del Señor de los Anillos. Un sitio perdido en medio de un bosque frondoso, con árboles recubiertos de musgo y aliagas y brezos, serpenteando la zona y pintando de amarillo y morado ese cuadro verde, tan natural. Los menhires se integraban en el paisaje. Hacía más de 6.500 años que yacían en esas tierras, aunque no siempre habían estado de pie. Según leí, fueron desmantelados por la iglesia en el año 1000. De pronto, casi de la nada, apareció una pareja de runners. Bonjour. Y pasaron de largo. Entonces me fijé en que había varias rutas de senderismo y me despertó el gusanillo. Si hubiese podido alargar unos días, sé que me hubiera animado a recorrer la ruta más sencilla y explorar el bosque como hacía con papá cuando todavía vivía en el pueblo. Un pequeño soplo de viento me acarició la cara. Volví a la furgoneta, me puse el abrigo y tomé la cervecita Brit. Y aproveché los últimos minutos de luz para continuar leyendo el diario de papá. No habría imaginado un lugar más perfecto para leer sus últimas palabras. Fantaseo mucho en cómo vivieron los hombres del Neolítico y en todo lo que debieron de hacer para levantar unas piedras que pesaban toneladas. Me pregunto, ¿por qué eligieron ese emplazamiento y no otro? En la televisión no dejan de hablar de las excavaciones que están haciendo para levantar de nuevo aquellos menhires que han podido probar con certeza su posición original. Hace unos días pude ver los megalitos de Cagnac en el sur de Morbihan y fue algo espectacular. Lo que me sorprende es que los menhires de Montneuf se hayan encontrado en medio de un bosque. Los expertos dicen que su levantamiento se enmarca en un gran periodo de deforestación humana y que en aquel momento el lugar era una región de landas. Lo sé todo y sin haber podido visitarlo aún. Me fascina el tema. También dicen que las piedras provienen de las canteras circundantes. La más grande mide más de 5 metros y pesa alrededor de 30 toneladas. Incluso se ve que han encontrado huellas de raíles que podrían dar pistas del método que utilizaron para el transporte y la elevación de las piedras. Así es, Montneuf es noticia. Pongas el canal que pongas. Y en Maison Tigues siempre hay un televisor prendido. François dice que es para que los comensales se sientan como en casa. Las noticias acompañan, dan sensación de hogar. Yo sé que es él quien necesita ruido de fondo cuando no está cerca de los fogones. El silencio le embriaga. Yo, en cambio, lo considero un regalo. Por eso, ahora que se habla tanto del Neolítico, no dejo de imaginar cómo habría sido vivir en un vacío acústico total, sin coches, máquinas, ni nada mecánico. Solo sonidos naturales. El placer de no oír nada y, sin embargo, escucharlo todo. Una hoja desprendiéndose de un árbol. Una gota de lluvia impactando contra el suelo. La melodía del viento acariciando las ramas de los árboles. Así es como imagino la muerte, el más allá, como un silencio eterno y feliz. Este silencio es mi regalo, papá. Espero que lo estés disfrutando. Al poco de escuchar ese vacío ensordecedor, rompí a llorar. Dejé que saliera la pena, pero también la alegría, la sorpresa, la curiosidad y hasta la ira. Hacía demasiado que no me paraba a escuchar mi cuerpo. Vivía por y para el reloj. Y allí, viendo ponerse el sol entre los menhires, caí en la cuenta de que no sabía la hora que era. Hacía rato que había perdido la noción del tiempo y me daba igual, porque tenía todo el tiempo del mundo. Iba a cenar cuando tuviera hambre y a dormir cuando el cuerpo me lo pidiera, ni antes ni después. Aunque en realidad he de admitir que no le hice mucho caso al sueño. Después de cenar una tortilla francesa, mi primera comida preparada en los fogones de gas de la furgo, me abrigué un poco más, tomé una manta y con una linterna volví a la zona de los menhires. Me tumbé en el suelo y me quedé horas contemplando las estrellas. También era la primera vez que lo hacía, y desde entonces se volvió algo habitual, un regalo de Bretaña. Eso
Y el silencio, claro. Aunque este último sé que fue cosa de papá. ¿Sí? Bonjour Madame Molina, c'est Baptiste, le chef de la maison Thieguez à Guerre. Enchanté, je pense qu'on va pouvoir vous aider. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Est-ce que vous avez un créneau disponible prochainement? Era el chef de la maison Thieguez. Dijo que fuera a verlos, que podían ayudarme. Y eso fue lo que hice. Volver allí donde empezó todo. Un secreto en Bretaña es una producción de Nación Podcast para Turismo de Bretaña. Guión original de Emma Musoll. Interpretado por Emma Cifuentes, Olga Aguirre y Luis Alberto Martín. Diseño de portada Antonio Poveda. Diseño sonoro a cargo de José David del Puello, Sune. Y con la colaboración especial de Baptiste Deniel, de Maison Thieguez.